Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy esperamos que ustedes tengan un excelente día. Y creo que estamos aprendiendo un tema muy importante para nuestras vidas. Y ese tema es lo que nos trae sanidad en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Eso es el perdón. Hoy vamos a ver la parte número 4 de los videos acerca del perdón. Ya miramos lo que es la ofensa. En esta mañana nos vamos a enfocar, o en este día, nos vamos a enfocar precisamente en lo que es el perdón. Habíamos hablado anteriormente lo que significa o que quiere decir el perdón. Miramos que el perdón quiere decir remisión, vamos a leerlo. Quiere decir remisión de pena no merecida, de la ofensa que recibí de alguien o una deuda o obligación pendiente. Eso quiere decir perdón. Otra cosa que quiere decir es indulgencia, facilidad en perdonar o en conceder la gracia. Gracia es el tema de algo que tú o yo no nos merecemos. Es una acción y afecto de remitir o de perdonar una pena, delito o pecado. Otra palabra que se usa es quitar o levantar, alzar la pena o dejar ir, suspender la deuda o la falta, delito o otra cosa que toque al que redime. Borrar la culpa. Es por eso que la gracia o el favor no se merece. El perdón no se da porque alguien o la persona que ofende lo merece. Se da simple y sencillamente por amor, por gratitud. Y por obediencia, porque la palabra nos enseña que ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar es parte del perdonar. Podemos decir de otra manera, perdona a ti mismo o a tu prójimo, perdona a tu prójimo, así como te perdonas a ti mismo. Cuando nosotros pecamos, defraudamos, herimos o faltamos al respeto a alguien, pues nosotros mismos nos estamos cautivando y también la regamos bien feo y debemos de perdonarnos para poder tener esa libertad que Dios nos ha dado. Veamos lo que nos dice entonces el libro de Mateo. Si usted va conmigo ahí al libro de Mateo, me gustaría leerlo desde la versión que hemos estado, yo lo tengo con la versión, déjemelo veo aquí. Lo vamos a leer desde la Nueva Traducción Viviente, o Palabra de Dios para Todos. En esa versión es la que yo lo tengo escrito. Ahora, vamos a ver cómo perdonar a tu hermano. Lo voy a leer desde Palabra de Dios para Todos. Dice, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez, habla con él. Y luego dice, acompañado de una o dos personas, para que ellos, testigos de todo lo que se diga, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como un cobarde un cobrador de impuestos, o cobarde, ¿verdad? Verso 18 dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo había juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Lo que perdones aquí en la tierra, Dios lo habrá perdonado en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará.
porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y lo hay una pequeña historia. En el verso 21 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Yo creo que la pregunta de Pedro quizás estaba pasando en el tiempo o en el proceso donde había alguien que constantemente lo molestaba, donde constantemente le hacía mal. Y dijo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Hasta 70? ¿Hasta 7 veces? Dijo Jesús. No, hasta 70. Pero bueno, vamos a mirar entonces qué nos lleva a nosotros soltar o dejar ir libre a aquella persona que nos ofende. Primero, en el verso 15 nos dice, vamos a verlo, en el verso 15, perdón, aquí me estoy poniendo. Dice, si un creyente peca contra ti, habla con él en privado. No lo expongas. La instrucción es ve, habla con él en privado. Dice, si peca contra ti o si habla mal de ti, ve en privado, habla con él. Y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Una de las cosas que yo veo aquí es que Dios dice en su palabra, yo no quiero que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Perdonar es abrir la oportunidad de que la persona que ha pecado no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Que sigan siendo amigos, tener amistad, buscar la reconciliación, buscar la restauración. Ahora, en el capítulo 18, verso 18, nos habla de la palabra atar o desatar. En esta versión, eso lo dice en la Reina Valera. En esta versión de Nueva Traducción Viviente, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. O sea, que tú y yo o abrimos puertas o cerramos puertas en esta tierra y al mismo tiempo cerramos puertas en el cielo. Recuerda que lo que Dios quiere es que nadie se pierde, que reconciliemos a la persona que nos ha ofendido. Pero hay algo bien importante, dejar ir, soltar. Esto nos habla de restaurar, porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero si tú sueltas, si tú liberas, si tú abres puertas, esto se va a permitir en el cielo. Y acuérdate que en Mateo capítulo 6, donde nos habla del Padre Nuestro, que lo oramos o lo citamos constantemente. No nos dejes caer en tentación, pero déjatelo, leo, porque yo creo que es bien importante que entendamos la palabra donde nos dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Nosotros al hacer esta oración estamos abriendo las puertas para nosotros ser perdonados. Entonces, ¿qué estoy permitiendo yo? ¿O qué estoy prohibiendo yo en mi vida? ¿Perdón? ¿Estoy abriendo la puerta para yo misma ser perdonada? Soltar, dejar ir. Ahora, Pablo decía, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué voy a soltar? ¿Por qué voy a dejar ir? ¿Por qué voy a dar de gracia? Me hirió, me lastimó. ¿Qué significa esto? El perdón. Soltar a la persona que te ha ofendido te está hablando de perdonar, de ser libre de la atadura que el enemigo trae contra ti. Acuérdate que Satanás vino a matar,
robar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Lo que Dios quiere es que así como Dios me amó y me perdonó y soltó la ofensa que yo tenía hacia Él, la deuda, que usted puede leer la historia en Mateo capítulo 18, allí mismo, hablando del perdón, cómo este hombre en el reino de los cielos, dice, le voy a leer rápidamente esta historia porque creo que es muy interesante. Después de la parte donde habla hasta 7 veces que respondió Jesús, dijo no, hasta 70 veces 7. Y empieza a hablar de la historia. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas que los siervos les habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Esto precisamente es lo que sucede cuando nosotros retenemos el perdón a otra persona. Nos atamos y no solamente nosotros, sino nos llevamos con nosotros a nuestros familiares. Sigo leyendo. El hombre cayó de rodillas. Fíjense lo que dice. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo libró y le perdonó la deuda. Vea cómo suplicó, pero ahora vamos a ver si suplicó el perdón de esa deuda porque realmente estaba arrepentido o porque quería librarse de la deuda que tenía. Eso, amados amigos y hermanos, no tiene nada que ver con la persona que te perdona o quien te libera de la deuda. Tiene que ver con tu corazón. Este hombre parecía arrepentido, pero vamos a ver lo que sucede, porque cuando tú atas en el cielo, en la tierra se ata en el cielo. Cuando tú liberas en la tierra, se libera en el cielo. Yo no puedo saber el corazón de otra persona, pero en el cielo sí se da cuenta. Ahora, vamos a seguir leyendo en el verso 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles, no millones, unos pocos miles de monedas de plata. O sea, ¿qué tanto para ti es el pecado que tú has cometido o la deuda o la ofensa que alguien te hicieron? A veces uno piensa que una ofensa pequeña es tan grande como la ofensa de los millones, la deuda que se tiene. Dice, fue a buscar a su compañero y también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara inmediatamente. Le exigió que le pagara inmediatamente. El compañero, igual que él, cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El hombre estaba dispuesto a pagar la deuda, igual que él. Le suplicó, igual que él. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. La diferencia era la disposición de corazón del uno y del otro. Uno rogó, pero acuérdate, todo lo que el hombre siembra, también lo cosecha. Este hombre no fue capaz de perdonar la deuda de su compañero. No fue capaz de soltar lo que se le debía. Y luego dice, cuando algunos de los otros siervos, verso 31, vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado.
y le dijo: siervo malvado. Vea, ¿por qué le dijo malvado? Por la acción que el hombre tenía. No podía decirle malvado, sino hasta ver la reacción de la persona. Uno a veces llama cosas y dice cosas, pero hasta que uno ve la acción o la reacción de otra persona, puedes darte cuenta lo que hay en el corazón del hombre. Siervo malvado, dice: te perdoné esa tremenda deuda porque tú me lo rogaste. La pregunta del rey: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿No es tan importante? ¿No recibiste tú el gozo de haber sido liberado de la cárcel junto con toda tu familia? De haber sido libre del cautiverio en que tu alma y todo tu ser, porque iba a ir a la cárcel. No solo él, sino toda su familia iba a ser vendida. O sea, todos iban a pagar el precio de este hombre malvado. Pero dice: me rogaste y yo te perdoné. Entonces dice: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Amigos, si alguien te ofendió y todavía retienes la ofensa y no puedes soltarla, la deuda de la ofensa que te hicieron, ¿cómo esperas entonces que Dios perdone la deuda que tú tienes con Dios? Tener una deuda nos cautiva. Ve el verso 34. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagase toda la deuda. Yo creo que este hombre que rogó el perdón y luego fue malvado, sabía lo que le esperaba. Amigo, yo te estoy diciendo esta mañana, de acuerdo a lo que dejó Dios escrito en su palabra, que cuando nosotros retenemos el pecado de otro y no soltamos, nosotros nos metemos en una prisión. Cuando nosotros ofendemos a alguien, debemos algo y no soltamos la deuda y demandamos que otro a mí me perdone, somos a veces chismosos, contenciosos, ofensivos, pero yo espero que los demás me amen, me respeten, me pidan perdón, me suelten. Quiero vivir una vida en libertad, pero no soy capaz de liberar a los demás. La palabra atar, desatar, dejar, soltar, libre. En otra versión dice: deja de juzgar o prohibir. Ahora, en el verso 35 dice: eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Impresionante, porque dice de corazón. Porque muchas de las veces, ay, sí, te perdono, pero ¿por qué? Porque solamente me quiero liberar de la deuda o del pecado o de la falta que alguien cometió contra mí. Ahora, en Juan capítulo 20, verso 22 al 23 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonan será perdonado, y cualquier pecado que no perdonan no será perdonado. Cualquier ofensa que tú perdonas, cualquier deuda, cualquier defraude, cualquier cosa que te hicieron, que te lastimaron, que te hirieron, todo eso, cuando tú lo sueltas y lo liberas, tú le estás abriendo las puertas a Dios para que Él a ti te perdone, para que Él a ti te suelte, para que Él te libere cuando tú le faltas. Porque todo lo que el hombre siembra, también lo cosechará. Lo que atas, lo que permites. Dejemos entonces que Dios nos haga libre, haciendo libre a aquel que me ofende. Si nosotros no perdonamos, entonces en nosotros se forma una raíz de amargura, y esto lo dice Hebreos 12, 14 al 15. Buscad la paz con todos, que eso es lo que Dios pretende, y la santidad. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. Entonces, la falta de perdón puede acarrear a mi vida, a mi corazón, amargura, dolor, desesperanza, angustia. Cuando yo lo suelto, entonces yo permito que Dios se acerque a mí. Estoy, como dice su palabra, todo lo que tú permitas en esta tierra es permitido en el cielo. Todo lo que tú no permitas en esta tierra no será permitido en el cielo. O sea, que tú y yo abrimos puertas o cerramos puertas. El perdón no es con un hilito. El perdón no es ver cómo Dios me perdonó a mí, pero yo no soy capaz de soltar o de perdonar. Entonces, acuérdate, si yo quiero perdón, necesito aprender a perdonar. Si yo quiero amor, necesito aprender a amar. Si yo quiero odio, pues hay que odiar. Entonces, todo lo que tú permitas en esta tierra es permitido en el cielo. Con esto yo te dejo. Y yo espero que Dios sane tu corazón para que tú puedas disfrutar de la vida y también cumplir el propósito de Dios para no permitir que una persona se pueda perder o se pueda separar de Dios. Él dice en su palabra, si un hombre, déjame regreso. Ya estoy mal. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado, no en público, en privado, y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Lo que Dios pretende es que nadie se pierda, porque Dios dio a su Hijo para que tú y yo, aún a pesar de todos nuestros pecados, no nos perdamos, sino que fuéramos reconciliados, fuéramos sanados. Ahora, si no te escucha, busca la reconciliación, habla con él, habla con más personas, trae testigos. Si no, date cuenta que es como una persona que no ha escuchado el evangelio, no cree en Dios. Pero si es creyente, ha oído la palabra y retiene, entonces no busca la reconciliación, no busca la sanidad, no busca estar ahí. Bueno, esa persona es necesario que estemos orando por ellos, sobre todo si en su corazón está Jesús. Si ha nacido de nuevo y sigue no perdonando, quiere decir que aún su corazón está cerrado, que aún su corazón no ha recibido el amor de Dios. No lo ha recibido, porque si lo hubiera recibido como esta historia que vimos, si Dios te perdonó toda la deuda tan grande, ¿no eres capaz tú de perdonar al que te ofende, al que te debe? Entonces entendamos, si Dios nos perdonó, podemos y somos capaces de perdonar a aquellos que nos ofenden. Bendiciones, nos vemos la próxima video, parte número 5. Bendiciones. Hoy vimos parte número 4. No sé cuántas partes vamos a hacer, pero estate al pendiente. Permite que Dios sane tu corazón. Bendiciones.